Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:12 al 21 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justificación para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora reconocemos que somos pecadores, porque al existir la ley nos hace conscientes de que somos transgresores de la ley. Por ejemplo, en una ciudad, si no existieran las normas de tránsito, no seríamos conscientes que al pasar el semáforo en rojo o conducir en exceso de velocidad está violando la norma o la ley. Lo sabemos porque se nos ha dado a conocer una falta y ahora pues, ¿se creó esa ley o norma para hacer daño a los habitantes de la ciudad? En ninguna manera. Se implementó porque es necesaria para evitar accidentes y así guardar la vida y la integridad, tanto de peatones como de conductores. Ahora pues, muchos rechazan la ley de Dios y su palabra porque piensan que es algo inventado por los hombres para manipularles o que es pérdida de tiempo y rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y sin notarlo se contradicen porque las entidades de autoridad saben que para mantener el orden y la buena convivencia son necesarias las leyes. Entonces, aunque no quieren nada de la Biblia, terminan en los juzgados implementando el decir la verdad y nada más que la verdad. En medio del hogar exigen fidelidad. Entre unos y otros quieren la honestidad y que no se les robe nada. No quieren que se les hable mal del uno del otro. No aceptan la hipocresía. Entre otras cosas que las piden o exigen porque saben que son necesarias para no hacer daño, para que el hogar funcione, para tener buenas relaciones y para ser íntegros. Entonces, al existir tantas normas, entidades que regulan el orden y aún las mismas reglas que se ponen desde el hogar, muchas de ellas están escritas en la ley de Dios, en su palabra, y aún así no se dan cuenta que tantas leyes, aunque se establecen con el fin de dar bienestar al ciudadano, no logran ese fin, solo sirven para multar al que las infringe. Entonces, así como crean la ley o la norma, diseñan otra para evitarlas. Por lo tanto, podemos concluir lo que Pablo decía en Romanos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero nuestro Dios santo y justo nos enseña que la ley sirve para mostrarnos el pecado y hacer ver que abunda el pecado, por lo tanto, por un justo llamado Jesucristo, hizo sobreabundar la gracia, para que solo creyendo en Él, confesemos nuestros pecados y Él es nuestro abogado, nos justifica siendo amplio y bondadoso en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En nuestras fuerzas nos pasa como las normas de tránsito, nos cuesta cumplirlas y siempre se mira cómo se infringen, si nos están viendo o no, pero con la ley de Dios nos lleva a cuidar al juez justo, a Jesucristo, para que así como abunda el pecado en nuestra vida, sobreabunde su gracia maravillosa y así reine la justicia en cada uno de nosotros. Recuerda, en tus fuerzas y a tu manera no tienes cómo ser salvo, por eso vino Jesucristo, para introducir en tu vida justicia, redención, paz, vida eterna y una nueva vida.
Feliz y bendecido día.